Muy buenos días a todos, bienvenidos a este 50 por 50. En esta ocasión vamos a abordar temas relacionados con la sostenibilidad y su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Yo soy Elena Ronis, abogada senior del Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados. Mi compañera Macarena Alcántara del Nido, que os saluda. Buenos días a todos. Ella es abogada senior del Departamento de Derecho Mercantil. En unas simples indicaciones antes de comenzar, estamos teniendo algún problema de conexión, entonces, bueno, esperemos que podamos desarrollar la sesión con normalidad, pero si hubiese algún problema, pues la interrumpiremos y ya la celebraremos próximamente. Va a tener una duración de unos 50 minutos, los 40 primeros vamos a exponer una serie de cuestiones y al final pues dedicaremos un tiempo para preguntas. Las preguntas las podéis enviar por el chat dirigidas a todos bueno, si alguna no diese tiempo a contestar, pues os la contestamos sin problema por email a lo largo de estos días. Bueno, pues vamos a empezar. En este rato juntos vamos a abordar 5 bloques temáticos. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Vamos a ver el significado y alcance de estos criterios ESG. En segundo lugar, expondremos cuáles son las principales tendencias en sostenibilidad en España en el corto y en el medio plazo y qué ventajas pueden tener para las empresas. Después vamos a ver que más allá de recomendaciones o estrategias, se ha legislado estableciendo obligaciones concretas para las empresas y administraciones públicas. Y la realidad actual en Europa es que estas normas son muy complejas, diversas y abundantes, lo que dificulta su aplicación por las pequeñas y medianas empresas. En cuarto lugar, analizaremos cómo impacta la regulación en sostenibilidad en las estrategias empresariales desde diversos ámbitos, pues por ejemplo en materia de contratación pública, la tendencia a exigir información cada vez más detallada, verificada y comparable, cómo puede afectar a las relaciones con proveedores, etcétera. Y finalmente, pues vamos a identificar las oportunidades para las empresas y proponer un plan de acción con una serie de soluciones prácticas. Entonces, empezamos. Desde hace décadas, al menos desde 1987, fecha en la que se publica el conocido como Informe Brundtland, el principio de desarrollo sostenible ha sido y es un principio orientador de políticas públicas y decisiones privadas. Este principio se ha ido desarrollando con el paso de los años y a todos nos suena el denominado como Acuerdo de París o la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo o el paquete Fit for 55, que forman parte de este marco estratégico y legal en la materia. ESG no es solo medio ambiente, es eso y mucho más. También es gobernanza e impacto social. Tres siglas que aunan tres patas fundamentales. Medio ambiente, por supuesto, una pata social, trabajadores, educación, solidaridad y otra de gobernanza, consejos de administración, políticas retributivas, propiedad de empresas, rendición de cuentas. La E puede ser fácil de identificar, pero la empresa también debe saber identificar qué impacto tiene en la S y qué impacto tiene en la G. Entender ese G en sentido amplio es esencial para entender que cualquier empresa puede encontrar su sitio explotando cualquiera de esas patas. Es decir, ese G no es solo para empresas que emiten gases o generan residuos, importan o exportan productos, hay hueco para todas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad y empresa? Pues como comentaba Macarena, son tres patas. La E de medio ambiente, que está relacionada pues, con todas aquellas medidas de descarbonización, transición energética, esa búsqueda de la neutralidad de la huella de carbono. ¿Y esto en qué se puede materializar? Pues en medidas de eficiencia energética, en participar en los mecanismos de certificados de ahorro energético, en utilizar formas de energía producida a partir de fuentes renovables, implementar sistemas de autoconsumo, también comerciar con garantías de origen, establecer algún sistema para gestionar los residuos, la reforestación, entre otras. Luego, la segunda pata, la de la S, la de social, pues está relacionado con planes de igualdad, con políticas de teletrabajo o conciliación, con la implementación de protocolos de acoso y no discriminación. Y finalmente, la pata de la G, la governance, gobernanza,
Se refiere a todas aquellas cuestiones relacionadas con la transparencia y el buen gobierno de la empresa, con la responsabilidad de los consejeros, la vinculación, por ejemplo, de objetivos ESG a la retribución, la búsqueda de proveedores sostenibles, la participación en programas de compra pública sostenible, medidas en materia de fiscalidad verde. Esos son algunos de los ejemplos. Entonces, vamos a repasar brevemente pues, cuáles son las tendencias que cabe esperar en España y en Europa en el corto y medio plazo en materia de sostenibilidad. De un lado tenemos esa disyuntiva entre Trump y Europa, pues en Europa la promoción de políticas encaminadas a la neutralidad en carbono es y continuará siendo una tendencia. Y ello a pesar de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y de que Bruselas está sufriendo presiones pues, para reducir las ambiciones en materia de transición energética o ralentizar su despliegue. España, por su parte, muy recientemente se ha posicionado reclamando para que Bruselas no dé marcha atrás. Tanto el Ministerio de Economía como el de Transición Ecológica la semana pasada remitieron un escrito a la Comisión Europea en este sentido. La segunda tendencia es la búsqueda del equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y seguridad. Es decir, Europa quiere ser sostenible, pero también quiere ser competitiva y fuerte respecto a otras potencias mundiales. En septiembre de 2024 veía a la luz el conocido informe Draghi que la Comisión Europea encargó al ex primer ministro de Italia y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuyo título es El futuro de la competitividad de Europa. El objetivo, crear una nueva hoja de ruta para la nueva Comisión Europea. El informe Draghi plantea una batería de ambiciosas y detalladas medidas de política económica para sacar a la economía europea de su letargo y adaptarla a la nueva realidad tecnológica, energética y geopolítica que todos conocemos. El informe Draghi propone una estrategia para frenar el declive económico de la Unión Europea frente a otras potencias, con un enfoque común, con un enfoque europeísta y con grandes retos que a algunos os sonarán. La transformación tecnológica, la innovación, la descarbonización, la seguridad económica y el mantenimiento del modelo social europeo, uno de los principales activos de la Unión Europea. El informe Draghi ha sido asumido por la Comisión y servirá de base para las prioridades del próximo mandato y servirá también como receta para garantizar una competitividad sostenible. Y como tercera tendencia y relacionada con la que acaba de comentar Macarena, está esta búsqueda hacia la simplificación normativa y la reducción de cargas burocráticas. La Comisión Europea ha reconocido pues, su voluntad de impulsar esta simplificación de la legislación. Y el pasado 29 de enero presentó una nueva comunicación denominada La Brújula para la Competitividad de la Unión Europea y que tomaba como base buena parte de las propuestas del informe Draghi que ha comentado Macarena. Y adicionalmente se está preparando la ley Omnibus que se espera que se presente mañana mismo y que de algún modo revisaría pues, las obligaciones actuales en materia de taxonomía, reporte de información no financiera, la directiva de diligencia debida y bueno, veremos cuál es el texto definitivo. Pero lo que nosotras, y veremos más adelante, os queríamos transmitir fundamentalmente es que hoy la sostenibilidad puede ser para las empresas o una mera obligación o una oportunidad para crear valor, mejorar la competitividad e innovar. Es innegable para todos que las pymes son la base de la economía española. Las pymes generan riqueza y empleo y, como decía recientemente el CEO de Santander España en un acto en Madrid, son un bien social en sí mismo que no podemos desaprovechar porque son portadoras de la justicia y protección social. Según la Unión Europea, las microempresas y las pymes suponen el 99,9% de todas las empresas de la Unión Europea. Los datos en España son similares y además generan el 64% del empleo. Las pymes son importantes. Pacto Mundial lo sabe y nos recuerda que las pymes tienen un papel único para conseguir una economía sostenible, básicamente porque conforman, tanto en España como en la Unión Europea, prácticamente el total de la economía. Nuestro compromiso hoy y siempre es involucrarlas, potenciar su acción colectiva y que encuentren en la sostenibilidad una oportunidad de negocio y una forma de trabajar. Desde Europa cuentan con las pymes. No solo cuentan con las pymes, es que las necesitan.
Cuando os contaban al principio que el concepto de sostenibilidad a veces se limita erróneamente al tema del medio ambiente, lo decía porque esa imprecisión aleja a las pymes de un concepto que puede ser muy natural en su actividad. Estoy segura que os suenan las políticas de igualdad, los planes de acoso, los canales de denuncia. La sofisticación del concepto de sostenibilidad alcanza de lleno a las pymes, que son las empresas más cercanas a las comunidades locales y que sin saberlo están acostumbradas a aplicar criterios de sostenibilidad en su día a día. Bien planteada, una estrategia de sostenibilidad puede convertirse en una fuente de competitividad, crecimiento y avance sin ni siquiera suponer mucho esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas a los que se están enfrentando las pymes en materia de sostenibilidad? Por nuestro día a día y nuestra práctica, lo que estamos observando es que, bueno, se ha producido esa evolución de un marco jurídico, o sea, de un modelo basado en meras recomendaciones o buenas prácticas, el soft law, donde el riesgo reputacional y el prestigio empresarial era la motivación para implementar pues todo este tipo de medidas sostenibles. Se está produciendo esta evolución hacia un modelo de cumplimiento obligatorio, con un marco jurídico cada vez más completo y sofisticado. Ya no se trata solo de una cuestión reputacional, sino de cumplimiento normativo y de la existencia de un régimen sancionador. Es decir, que se ha producido esa evolución de cumplimiento obligatorio, tanto para administraciones públicas como para las empresas. Entonces, actualmente en Europa estas normas son muy diversas y abarcan muchos ámbitos. Vamos a destacar por su relevancia algunas de ellas, como son las de reporte e información no financiera, las obligaciones en materia de diligencia debida, las de deforestación y las nuevas obligaciones sobre productos sostenibles. Otro problema que hemos percibido al que se enfrentan las pymes y quizás muchos de nosotros es que la sostenibilidad ha generado un lenguaje técnico nativo que es tanto difícil de explicar como difícil de entender. Y esto evita que muchas personas se acerquen a conocer este tema y algunas que lo hacen acaban rechazándolo y abandonándolo, cuando abandonan también muy buenas oportunidades. Es importante que toda la comunidad relacionada con la sostenibilidad trabaje por hacer un uso de un lenguaje más sencillo de sentido común que permita que sea abordada por cualquier colectivo. Las pymes están cada vez más concienciadas de la sostenibilidad. Esto es un hecho. Hay muchos estudios, como el estudio SAGE, que dice que un 83% de las pymes dan prioridad a la sostenibilidad en su día a día. Pero muchas tienen problemas para actuar, para acercarse a ellas, para entenderlo, para medir su impacto e incluso para comprender la normativa al respecto. Aunque aumenta el conocimiento y la priorización de la sostenibilidad, hay áreas que siguen siendo muy trabajadas en detrimento de otras, como por ejemplo la igualdad de género. Las pymes tienen claros cuáles son los obstáculos a los que se encuentran a la hora de empezar a hablar de sostenibilidad. Costes iniciales altos, complejidad del sistema de información, etc. Más de un tercio de ellas dicen haber avanzado mucho en el camino a la sostenibilidad, pero otras muchas consideran que lo intentaron y acabaron abandonando por el camino por estos problemas que hemos comentado. Es una realidad que las pymes tendrán que enfrentarse a un mayor control sobre cuestiones de sostenibilidad y se tienen que ir preparando para ello. Pero este desconocimiento, esta sensación de no saber cómo empezar o de no saber cómo hacer las cosas, está impidiendo que muchas pymes aprovechen estas ventajas que estamos comentando. Otro tópico relacionado con la sostenibilidad que hoy queremos que decaiga es que es muy típico considerar que la sostenibilidad es cara y que requiere un coste económico muy elevado que no está hecho para todas las empresas de nuestro país. Según la Cámara de Comercio de España, en uno de sus últimos estudios, los principales motivos relacionados con la economía que dan las empresas para no abordar temas de sostenibilidad es la escasez de incentivos, el exceso de burocracia que ahora comentará Elena y el aumento de los costes. También, y es un tema que nos parece muy interesante, muchas empresas hablan de que existe una ausencia de recursos humanos especializados en este tema, así como de profesionales que se dediquen íntegramente a estas materias. Otras mencionan otros problemas como la incertidumbre del retorno de la inversión que supondría empezar a abordar la sostenibilidad, así como la difícil coyuntura económica que hay actualmente tanto en España como en la Unión Europea. No hay duda de que la sostenibilidad es rentable y ventajosa para el tejido empresarial. 4 de cada 10 empresarios consideran la sostenibilidad tan importante en su estrategia como el éxito financiero y casi la mitad cree que tendrá un impacto positivo en su negocio desde el momento en el que empiecen a implantarla. Sin embargo, no es de extrañar que en un panorama cada vez más complejo los empresarios tengan ciertas reticencias
a la hora de invertir en ESG. Yo también las tendría. Si miramos los rankings de las empresas de líderes en sostenibilidad, ¿qué nos encontramos? Inditex, Santander, Mercadona, BBVA, es decir, grandes empresas, muchas de ellas cotizan en el IBEX 35. ¿Dónde están las pymes liderando esos rankings? Podemos pensar muchos de nosotros. Esto nos puede llevar a pensar que solo aquellas empresas con notables márgenes de beneficio y económicamente muy potentes pueden participar de todo este tema de la sostenibilidad. Que esto no está al alcance de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Muchas, si las analizáramos, descubrirían que ya cumplen con criterios ESG a los que podrían sacarle mucho partido. Hay que encontrar estas buenas prácticas, potenciarlas, darles voz y visibilidad y utilizarlas como un activo, porque realmente lo son. Algunas seguro que son familiares y que ya contáis con ellas, como decía al principio. Plan de igualdad, teletrabajo, conciliación laboral, canal de denuncias, plan de digitalización, medidas de diversidad, inteligencia artificial como herramienta de trabajo, liderazgo femenino. Estoy segura que más de una os son familiares y acaban dando grandes titulares como por ejemplo el acuerdo de Endesa con MAU, la estrategia trabajador en el centro de Inditex o la apuesta por el talento femenino de Adif para mujer y para la enfermería, para la ingeniería. Como ya hemos adelantado, el cuarto problema que hemos identificado pues es ese aumento de cargas y burocracia, que especialmente para las pymes pues es un obstáculo muy relevante. Pero pues muchas de las quejas de las empresas van referidas a esto, a las obligaciones de presentar informes y las potenciales desigualdades que esto puede generar entre empresas dentro de la Unión Europea y con países terceros. Pero como hemos dicho, la Comisión Europea ya es consciente de esta realidad y está trabajando en la simplificación. Veremos mañana cómo se materializa y se concretan todas estas medidas. Entonces, vamos a ver ahora brevemente algunas de estas normas que hemos elegido por su importancia y por su impacto que puede tener, por su novedad y por su impacto que puede tener en vuestra actividad, que ya han entrado en vigor y que ejemplifican en cierto modo pues estos problemas que os hemos venido comentando. Bueno, yo creo que muchos de vosotros habéis escuchado la directiva famosa CSRD, que desde hace aproximadamente un año, 2 años, ocupa los medios de comunicación y los principales foros de sostenibilidad. Esa directiva sobre el reporte de información no financiera o información sobre sostenibilidad, que entraba en vigor en enero del 23, que se ha presentado con un calendario de aplicación progresiva para que puedan ir cumpliéndola poco a poco las empresas según su tamaño o su interés público, y cuya fecha de transposición límite era julio del 2024, pero en España, como sabéis, todavía no se ha realizado esa transposición y únicamente tenemos un proyecto de ley que todavía no está aprobado. Para que os empiecen a sonar los conceptos, lo que plantean es que el informe de sostenibilidad corporativa acabe sustituyendo a lo que todos conocemos como el informe de declaración no financiera. ¿Qué supone la CSRD para todos nosotros? Pues supone 1.700 requerimientos de información adicionales a los que ya teníamos. ¿Y esto qué implica para las empresas? Pues que para poder dar información van a tener que llegar a sus tripas, ordenar y organizar la información y hacer un ejercicio de due diligence sobre ellas mismas, para que se pongan de manifiesto los puntos fuertes y no tan fuertes, que nunca débiles en materia de SG. Las empresas obligadas tendrán que incluir en el informe de gestión la información necesaria para comprender el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad y cómo afectan las cuestiones de sostenibilidad a la evolución, resultados y situación de la empresa. Recíproco. Aplicará a sociedades cotizadas y grandes empresas no cotizadas y tendrá impacto en toda la cadena de actividades de suministro o de valor. Y aquí está el punto clave y el porqué de analizar en este foro pues, de esta normativa. Porque si bien el ámbito de aplicación está reducido a un número de empresas pues, con un volumen de negocios y de empleados muy elevado, lo cierto es que a día de hoy, tal y como está el texto y a la espera de ver mañana qué ocurre, la información que estas grandes empresas tendrán que reportar está referida tanto a sus propias actividades como a las de su cadena de valor, incluidos sus productos, servicios, de tal manera que habrá de identificarse los impactos, riesgos y oportunidades en materia social, ambiental y de gobierno relacionada, pues como decíamos, tanto con la propia actividad como las de sus proveedores. Entonces, ¿qué es de esperar que empiecen a hacer estas grandes empresas directamente obligadas?
pues llevarán a cabo un análisis exhaustivo y un gap análisis de las prácticas de compras actuales y una evaluación de los riesgos. En segundo lugar, pues se esforzarán por entender esa cadena de aprovisionamiento y conocer en profundidad sus stakeholders para poder determinar si son capaces o no de cumplir con estos criterios de ESG. Y en tercer lugar, definirán pues este nuevo modelo de compras para incorporar la ESG en la toma de decisión en la toma de decisiones en materia de contratación. La CSRD no es la única regulación que señala la necesidad de tener en cuenta la cadena de valor. Seguramente también os sonarán la Directiva sobre Due Diligence, la conocida CS3D, o el Reglamento de Deforestación, que exigen a las empresas una evaluación para identificar riesgos e impactos relacionados con derechos humanos y medio ambiente en toda la cadena de suministro, así como la debida diligencia en la selección y en la relación con los proveedores, porque eso acaba afectando a la propia cadena de suministro, así como una transparencia máxima en la trazabilidad del producto, con el fin de conocer los impactos en el medio ambiente y en las personas desde el origen de la cadena productiva. Otra de las normas que queríamos comentar con vosotros, por su complejidad, por su impacto y por su aplicación directa a las pymes, son las nuevas obligaciones sobre deforestación. La Unión Europea recientemente ha aplicado un reglamento que se refiere a determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal. El pasado mes de diciembre decidieron retrasar un año su entrada en vigor hasta el 30 de diciembre de este año 2025. Se prevé también un calendario de aplicación progresiva según el tamaño de la empresa. Y entonces, estas obligaciones impactarán en la importación y exportación en y desde la Unión Europea de algunos productos, de los denominados productos pertinentes. Entre ellos se encuentran la carne, el cuero, la piel de bovino, café, cacao, soja, caucho, neumáticos de caucho, madera y aceite de palma. Entonces, estos productos pertinentes no se podrán introducir, comercializar o exportar en el mercado de la Unión Europea al menos que cumplan 3 requisitos: que estén libres de deforestación, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y que estén amparados por una declaración de diligencia debida. En cuanto a las responsabilidades, la Comisión Europea ya ha avanzado que en caso de incumplimiento del reglamento, cada agente dentro de esta cadena de suministro tiene responsabilidad y puede verse obligado a asumir las consecuencias de un incumplimiento. En cuanto al régimen de sanciones, este será establecido por cada Estado miembro, aunque el reglamento ya adelanta pues, el tipo de sanciones que cabe esperar. Pues, por ejemplo, multas, confiscación de productos o de ingresos, exclusión temporal en contratación pública o en determinadas subvenciones. Entonces, algunas de estas obligaciones son directamente exigibles para pymes a partir del 30 de junio del 26, si bien con un régimen mucho más sencillo. Algunas de estas obligaciones concretas pues será la recogida de datos de operadores y comerciantes que les han suministrado o a los que han suministrado estos productos pertinentes. También recabar los números de referencia que consten en las declaraciones de diligencia debida, conservar esta información durante al menos 5 años y luego pues también informar de posibles incumplimientos o facilitar la realización de controles por las autoridades competentes. Y por último, otra de las normas que queríamos poner de manifiesto hoy son las nuevas obligaciones sobre productos sostenibles. También recientemente la Unión Europea ha aprobado un reglamento por el que instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicable a productos sostenibles. Este reglamento, en su versión actual, establece por primera vez un conjunto completo de requisitos para intentar garantizar que aquellos productos que entren en el mercado de la Unión Europea sean cada vez más sostenibles durante todo su ciclo de vida. Entonces, ¿qué requisitos de diseño ecológico se han previsto en este reglamento? Pues requisitos de rendimiento y requisitos de información.
Estos requisitos podrán exigirse, por ejemplo, en determinadas licitaciones públicas, pues ya sea como criterios de adjudicación, condiciones de ejecución del contrato. Entonces, ¿esto qué significa? Que aumentará la competitividad de aquellas empresas pioneras en sostenibilidad. Estos requisitos se determinarán para cada grupo de productos mediante actos delegados que irá desarrollando y aprobando la Comisión Europea. La Comisión Europea va a priorizar la aprobación de estos requisitos para un grupo de productos como el hierro, el acero, el aluminio, los textiles, los muebles, los detergentes, las pinturas, los productos químicos, es decir, aquellos que pues son más contaminantes que la media, ¿no? Y luego, una vez que apruebe la comisión este acto delegado, se dará un periodo mínimo de 18 meses para que las empresas se puedan adaptar. Entonces, esta nueva norma, de nuevo, puede afectar a las pymes en la medida en que se prevén obligaciones para distintos agentes económicos implicados en todo el ciclo de vida del producto: fabricantes, importadores, distribuidores, prestaciones de servicio, operadores de sistemas de reutilización y reciclaje. Vamos a pasar ahora a abordar, ¿no?, cómo impacta, aunque ya lo hemos venido comentando, pero este impacto de la regulación de sostenibilidad en las estrategias corporativas. Como hemos visto, todas estas normas se aplican tanto a las administraciones públicas como a las empresas. También hemos visto que se trata de normas que aplican a todos los sectores económicos. Como decimos, se espera que la Unión Europea siga fomentando este tipo de prácticas, aunque si bien de una manera pues, más simplificada y más asequible, por así decirlo, de tal manera que el impacto de la regulación en sostenibilidad en el modelo de negocio de las empresas y también de las pymes se va a evidenciar desde los siguientes puntos de vista. Nosotras en nuestro día a día y por nuestra experiencia vemos que esta aplicación de los criterios ESG a diversos ámbitos es cada vez más frecuente. Ya hemos adelantado la práctica o la tendencia en contratación pública sostenible. Se está promoviendo la aplicación de criterios ambientales a la contratación pública. Esto es la contratación pública sostenible, pues es un nuevo paradigma que no tiene en cuenta únicamente el precio o la mejor oferta desde el punto de vista económico o técnico, sino también que establece unos requisitos mínimos de sostenibilidad y adjudica el contrato teniendo en cuenta pues una pluralidad de criterios de valoración. Son consideraciones que tratan de incentivar y valorar positivamente la adquisición de productos y servicios pues, que minimicen su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana, que promuevan la equidad social, que contribuyan en definitiva al desarrollo sostenible. De nuevo, ¿esto qué significa? Pues que aumentará la competitividad de aquellas empresas pioneras en sostenibilidad. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Andalucía, en la ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético, se prevé expresamente que en las licitaciones que lleven a cabo la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir en cualquier fase del procedimiento la necesidad de disponer del cálculo de la huella de carbono. Luego hay muchos ejemplos a nivel local, hay ayuntamientos como el de Valladolid que ya ha licitado este tipo de contratos, por ejemplo, valorando la presentación de un plan social para la ejecución del contrato. Es un plan que tiene carácter voluntario y es el propio licitador el que decide presentarlo o no y que de algún modo pues, mejora su competitividad frente al resto de participantes. También hemos comentado, otra de las tendencias es la de exigir información cada vez más detallada, verificada y comparable, como ha explicado Macarena en detalle, a raíz de la CSRD, de la Directiva de Diligencia Debida fundamentalmente. Luego, también estamos viendo pues un cambio en cuanto a los requisitos para acceder a determinados tipos de financiación debido a la aplicación de la taxonomía. Y brevemente, ¿qué es la taxonomía? El reglamento de taxonomía aprobado por la Unión Europea
establece un sistema de clasificación unificado a nivel de toda la Unión para determinar qué inversiones financieras pueden calificarse como sostenibles. La finalidad de este reglamento es ordenar, ¿no? Es ofrecer unos criterios veraces para determinar si una actividad es o no medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad de una inversión. Y a estos efectos es muy relevante, seguro que os suena, el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, que como mencionaré brevemente después, está empezando a ser aplicado en determinadas, para el acceso a determinadas subvenciones. Como viene comentando Elena, la sostenibilidad es una nueva forma de acceder a formas innovadoras de financiación. Sostenibilidad y financiación sostenible son sinónimos de futuro. La financiación sostenible es aquella que se define como aquella que va dedicada a que esos recursos se destinen a proyectos verdes y socialmente responsables, es decir, aquellos que tienen claros beneficios para el medio ambiente y para la sociedad. Según los expertos, las finanzas sostenibles van a crecer a lo largo del tiempo, es decir, los bancos van a tener que extender este perímetro de financiación. Y el mayor problema que hay en relación con las pequeñas y medianas empresas es que los expertos consideran que será necesaria una mayor formación dirigida a este tipo de empresas para que aumenten su conocimiento al respecto. Nosotros queríamos que os sonaran algunos conceptos como ecopréstamos, ecomicrocréditos, fondos de inversión sostenibles, capital riesgo social, préstamos verdes, etc. Son una serie de productos que las entidades bancarias han lanzado al mercado y que están destinados única y exclusivamente a financiar proyectos e incluso de emprendimiento cuando están relacionados con materia de sostenibilidad social y en general de responsabilidad social corporativa. La financiación sostenible en España no deja de aumentar. Precisamente en el año 2024 se incrementó en un 8% con respecto al año 2023. Y los bancos tienen dos retos fundamentales: aumentar este perímetro de financiación y además aumentar los esfuerzos comerciales para que las empresas acudan a ellos para adquirir este tipo de beneficios financieros. Además, queríamos hablaros de los bonos verdes. Existen grandes emisores de bonos verdes en España, como pueden ser Iberdrola, Caixa e incluso el Gobierno vasco, el Gobierno de Madrid o la Junta de Andalucía. Todo el tema de la financiación sostenible, que está a la orden del día, también está relacionado con una serie de recursos muy interesantes que también queríamos que conocierais. Entre ellos, por ejemplo, el Libro Verde de Finanzas Sostenibles del Gobierno, que a través del Tesoro dio luz en noviembre y supone una hoja de ruta para la Administración y las empresas para acceder a financiación sostenible. Asimismo, el 18 de marzo del 24 se publicó el conocido borrador Normas Europeas de Información de Sostenibilidad, conocido como NEIS, que es un borrador voluntario para pymes no cotizadas en el que se explica cómo estas pymes podrán acceder precisamente a estas nuevas formas de financiación que pueden obtener de las entidades financieras. Como sabemos, las solicitudes de información en sostenibilidad no van a dejar de crecer y serán las entidades financieras también, como agente externo, la que para otorgar este tipo de financiación demande información de las empresas para saber si cumplen o no cumplen los requisitos para adquirir o no adquirir, en este caso, este tipo de financiación. Lo interesante de todo esto es que los tiempos de respuesta son muy cortos y para poder acceder a un microcrédito o a un ecopréstamo necesitarán las entidades financieras una respuesta inmediata con toda la documentación relativa a la sostenibilidad. De ahí que sea tan importante estar preparados y empezar a generar esta documentación lo antes posible. Otro ejemplo de cómo están afectando, pueden afectar estas normas de sostenibilidad a vuestro día a día, pues ya lo hemos adelantado, al mantenimiento de relaciones comerciales. ¿Y por qué? Porque si bien algunas de estas normas, la CSRD, la diligencia debida, su ámbito de aplicación se limita a unas grandes, en la medida en que tengan que informar sobre sus propias actividades y las de su cadena de suministro, pueden comenzar a reclamar pues, esta información y esta acreditación de cumplimiento de ESG. Otro ejemplo, también que ya hemos adelantado, pues puede afectar a las actividades de importación y exportación de determinados productos en la Unión Europea. Un claro ejemplo de lo anterior, y quizás estéis ya familiarizados con él, es el conocido como el mecanismo CBAM o el arancel al carbono. Es el mecanismo de ajuste en frontera y que lo que trata de evitar pues, es esa fuga de carbono a países que estén fuera de la Unión Europea
que tengan unas normas menos ambiciosas en materia climática que la Unión Europea y que pueda llevar a deslocalizar la industria a esos países. Pues bien, este mecanismo va a empezar a aplicarse de forma permanente en el 1 de enero del 26, de tal manera que los importadores tendrán que declarar cada año la cantidad de determinadas mercancías importadas en la Unión Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero implícitas. Los importadores deberán entregar un número de certificados CBAM previo pago correspondientes a las emisiones implícitas notificadas. Es decir, una vez más, es una cuestión de competitividad. Cuanto más sostenibles seamos, pues menos tendremos que pagar por este arancel al carbono. Y otro ejemplo que también ya hemos comentado, pues es el reglamento de deforestación que afecta a esas importaciones y exportaciones de esos productos, de determinados productos. Otra cuestión que queríamos traeros hoy, pues estamos viendo que empiezan a ser cada vez más frecuentes las denuncias sobre greenwashing. Y en este sentido, pues es especialmente relevante la reciente directiva que ha aprobado la Unión Europea y que demanda un mayor rigor y transparencia en la comunicación ambiental de las empresas. También el desconocimiento del marco jurídico aplicable según la actividad de la empresa puede dar lugar al inicio de procedimientos sancionadores. La semana pasada, el Ministerio de Transición Ecológica publicó que ha abierto más de 100 expedientes sancionadores por defectos o la falta de presentación de la declaración anual de envases, por la nueva normativa de envases y de residuos de envases. En relación con lo que comentaba Elena, la transparencia en la cadena de suministro es esencial y fundamental. La transparencia en la cadena de suministro se refiere a la apertura y claridad en todas las etapas del proceso, desde la obtención de la materia prima, pasando por la producción hasta la entrega al consumidor final. Tenemos que partir de la base de que el consumidor final cada vez está más formado e informado, cada vez es más exigente y cada vez demandará, como el resto de agentes externos, más información. Por eso, las pymes tienen que compartir información relevante y precisa con todas las partes interesadas, incluidos trabajadores, proveedores, socios comerciales y, por supuesto, clientes. Queríamos traer a colación un caso muy reciente de un gigante textil, como es el caso de Shein, que recientemente se filtraron una serie de fotos y de vídeos en los que se apreciaba cómo era la cadena productiva de los productos textiles que esta firma vende. En estos vídeos y en estas imágenes se filtraron talleres en los cuales las personas que trabajaban en la compañía dormían encima del producto que vendían, comían encima del producto que vendían. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que una serie de grupos de consumidores han denunciado, por supuesto, estas prácticas y han generado un acto y una serie de actuaciones en contra de esta compañía. ¿Esto en qué se traduce? En un problema reputacional, por supuesto, en una bajada de los beneficios y en un daño irreparable sobre su imagen muy relacionado con los criterios ESG que venimos comentando. Además, hemos visto que todo este tema tiene una implicación tangible en la legislación española. Es decir, en el momento en el que se llegue a transponer la CSRD, tendremos en España una norma pionera sobre información de sostenibilidad. A finales de 2024, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que es tan importante que modifica, entre otras cosas, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, es decir, el ABC de cualquier empresario de nuestro país. Además, se aprobó el anteproyecto de ley en el que se reducen las cargas administrativas al modificar los criterios de tamaño de las empresas y grupos de empresas a efectos de información corporativa. Es decir, se modifican y en este caso incrementan los umbrales sobre la consideración de empresa grande y se ligan las obligaciones de reporte con estos nuevos conceptos de empresa grande. Con la ley nace una nueva obligación de reporte. Veremos que el lema de esta ley es reportar, reportar y reportar. Y además, la información que reportemos será objeto de verificación. Y todo esto afectará a empresas y grupos de empresas que cumplan definición de grande, con independencia de que sean o no cotizadas, así como a las pymes que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado secundario de la Unión Europea.
A esta lista se suman entidades aseguradoras y reaseguradoras dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2005 y entidades de créditos que se encuentren en ámbito de aplicación de la Ley 10/2014. El contenido de información ha de suministrarse en todos los términos de veracidad. Deberá formar parte del informe de gestión, tendrá una sección específica en el mismo y tiene que tener un marco único de presentación para todas las empresas europeas, de modo que esa información sea homogénea en todos los países. Aparece, como comentaba anteriormente, la figura del verificador, que será designado por la Junta General de una empresa en las mismas condiciones que un auditor de cuentas, es decir, en un plazo mínimo de 3 años, etc. Y estará sujeto, además, a la ley de auditoría de la que veníamos hablando. El proyecto, aunque contempla inicialmente una entrada escalonada para facilitar precisamente a las empresas y a las pymes en concreto el cumplimiento de esta norma, por nuestra parte es aconsejable que las empresas empiecen a tomar conciencia de esta nueva norma, analicen su posición, se reconozcan a sí mismas y vean qué obligaciones han de cumplir, de modo que cuando llegue su momento, según este calendario progresivo, estén preparadas. Porque, como veníamos diciendo, se modifican leyes que suponen el día a día de un empresario y es muy importante que para ello estemos preparados. Además, hemos visto que las leyes de sostenibilidad van a tener un impacto general en las relaciones con inversores y agentes externos, especialmente por parte de la comunidad inversora. Es evidente que de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad se van a beneficiar los grupos internos y los grupos externos, pero sobre todo la importancia de los inversores, que necesitan y quieren conocer mejor los riesgos y oportunidades que puede suponer, por ejemplo, la entrada en una compañía directamente o, por ejemplo, la financiación de un ejemplo concreto. Asimismo, estamos viendo que estos temas se están integrando en los órganos de gobierno de las sociedades de capital. Es decir, la sostenibilidad ya es materia de los consejos de administración. La directiva CC3D integra todo el aspecto ESG en los órganos de gobierno, obligando incluso a designar un miembro del Consejo de Administración o del órgano de gestión responsable dedicado únicamente a la diligencia debida en materia de sostenibilidad. Me parece muy interesante traer a colación la encuesta reciente mundial que ha realizado Spencer Stuart, una empresa estadounidense de consultoría de liderazgo y búsqueda de ejecutivos de mayor envergadura en el mundo, y ha entrevistado aproximadamente a unos 800 miembros de consejos de administración de Estados Unidos, de Europa y del resto del mundo. Les han preguntado si han notado si ha cambiado algo en materia de responsabilidad del Consejo de Administración, qué nivel de prioridad le están asignando, quién informa y reporta al Consejo, si consideran que tienen o no tienen los conocimientos necesarios en este tema. Y los datos son realmente sorprendentes. Cada vez más este tema está presente en el órgano de administración. Es un tema latente y pendiente en muchos de ellos a falta de conocimientos en la materia. Y además se considera que los órganos de administración y en general los consejos de administración son directamente responsables de los reportes de sostenibilidad. Es decir, todo lo que se reporte en el informe de gestión recae firmemente a hombros del Consejo de Administración. La prioridad en ESG se inclina al lado alto en Europa y en el resto del mundo, mientras que en Estados Unidos todavía no se considera un tema primordial. Y en general, los consejeros se están centrando en la divulgación y en la información, poniendo especial cuidado a garantizar que la estrategia ESG de la empresa se refleje adecuadamente en los informes y documentos anuales. Como consejos para mejorar, la mayoría de los directivos participan en programas educativos para ejecutivos, recurren la mayoría de ellos a consultores expertos ante la falta de experiencia en este sentido y todos están pensando nombrar nuevos directores o asesores con experiencia en el marco ESG. ¿Esto parece que es solo para empresas grandes? Puede ser, pero ya hay ejemplos de pymes sostenibles en España que aplican todo esto que hemos comentado. Entre ellas, Ecodicta, Naturbrush, Cajamir, Mapise, Rioma, ARPA MC, Crowdfarming, etc. Son muchas pymes que ya se han adelantado a esto que venimos comentando y que ya en sus órganos sociales y de gobierno tienen la ESG como una auténtica prioridad. ¿Por qué? Porque las ventajas son evidentes y además es una forma de diferenciarse y destacarse accediendo, por ejemplo, a premios como el Premio Enterprise, Premio BBVA, el Premio Saint-Gobain, entre otras formas,
así como una manera de determinación de la diferenciación con respecto a los competidores. Y ya muy brevemente vamos a terminar esta sesión con dando unos ejemplos sobre las oportunidades concretas y el plan de acción que os proponemos, pues para de algún modo integrar y entender todo lo que os hemos comentado. Porque lo que nosotras os queremos transmitir es que estas cuestiones relativas a la sostenibilidad no son una mera obligación, sino una manera de crear valor y de posicionarse. Entonces, el impacto positivo de todas estas medidas es múltiple y variado. Además de los ya conocidos como reducción de costes gracias a medidas de eficiencia energética o promoción de energías renovables o una mejora de la imagen, vamos a ver algunos otros casos donde vamos a ver esa aplicación clara de criterios ESG a iniciativas empresariales para dar valor al negocio. El impacto positivo es favorable a efectos internos y a efectos externos. Los estudios demuestran que las empresas que logran mejores índices ESG ven reflejado un impacto positivo en sus ingresos por ventas, en sus márgenes de beneficio, ya que cualquier empresario que haya probado la implantación de sistemas de sostenibilidad sabe que más allá de la huella en el mundo, también es importante el retorno económico de ella. Los inversores, sean de lo que sea, las inversiones sean de lo que sea, tienen que ser rentables. Por eso, una apuesta decidida, por ejemplo, por las energías renovables, puede abrir la puerta a bajadas en los costes energéticos o una mayor autonomía energética para la compañía. Es decir, todo esto se puede traducir en mejores resultados financieros y, por ende, en mejores resultados empresariales globales. Luego, otra oportunidad sería aplicar criterios ESG a proyectos empresariales para individualizarlos y singularizarlos, diferenciándolos así de los competidores. Se trata de asignar determinados criterios ESG ajustados a las características del proyecto y de la empresa. Esto puede contribuir, por ejemplo, a agilizar la tramitación administrativa del proyecto o a ganarse esa confianza del municipio en el que se va a implementar, conseguir el respaldo de las administraciones públicas que tienen que tramitar y otorgar la administración. También, como contrapartida, pues se seleccionarían una serie de criterios, por ejemplo, incorporar sistemas de reducción de huella hídrica, ofrecer actividades educativas a los habitantes del municipio, ofrecer acceso a la información relativa a la sostenibilidad de los proyectos. Todo esto se plasmaría o se recogería en una memoria de sostenibilidad y a la que se le daría publicidad, de tal manera que se garantizaría también pues ese fomento de la transparencia y la mejora de la gobernanza. Como venimos diciendo, otra oportunidad sería otra posibilidad es aprovechar pues estas oportunidades en contrataciones públicas sostenibles. También acceder a determinadas subvenciones, por ejemplo, en materia el PRTR, pues en las próximas convocatorias se esperan que empiecen a exigir la acreditación del cumplimiento del principio de no causar un daño significativo. O también, como os comentaba Macarena, para poder acceder a esas formas alternativas de financiación. Entonces, como para finalizar y como soluciones prácticas, nuestra hoja de ruta es la siguiente. En primer lugar, pues buscaros un buen abogado, pues como por ejemplo nosotras, que os podamos ayudar. Como venimos diciendo, la figura del abogado es primordial. A medida que aumenta el número y complejidad de los textos jurídicos, se hace cada vez más necesario que los abogados puedan conciliarlo. Y vosotros diréis, ¿qué implica tener un abogado cerca en todo este proceso? Pues implica muchas cosas. Implica sobre todo un plan de adaptación a las nuevas normas progresivo y con un enfoque gradual, un calendario personalizado. Implica abordar la sostenibilidad con conciencia, es decir, no hacerlo a lo loco, sino centrarnos en aquellos objetivos medibles y realizables, descartando aquellos en los que vamos a perder tiempo o dinero. Supone también un ejercicio de retrospección rentable, que harás una vez, pero que te servirá para toda la vida, porque servirá de base para todo tu reporte de sostenibilidad del futuro. Supondrá una interpretación del marco regulatorio veraz, concisa y precisa, accediendo a información armonizada, prospectiva, cualitativa y de calidad. También supone definir horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, que nos permita avanzar con comodidad cumpliendo con las obligaciones de reporte.
y sobre todo una visión global y transfronteriza, basada en el derecho comparado, que nos permite no solo conocer la regulación de España, sino también cómo avanzan el resto de países europeos en materia de sostenibilidad. Otra cosa que podéis hacer es realizar una due diligence de la empresa y de la actividad. ¿Por qué? Porque esto os puede permitir detectar posibles incumplimientos y definir nuevas acciones, y también detectar pues, aquellas nuevas obligaciones que en el corto o medio plazo os van a aplicar. Y aunque tendríamos una batería enorme de propuestas por ir finalizando que queremos cumplir con nuestro compromiso del tiempo, simplemente planteamos tres más. Diseñar una estrategia empresarial sostenible acorde con los criterios ESG. Muy importante contar con un asesoramiento recurrente que nos permite responder consultas y requerimientos de información de la forma más rápida posible. Plantear informes personalizados con planes de mejora y guías de buenas prácticas, que se traducirá en mejora de reputación, credibilidad, aumento de valor, mejorar estrategias de marketing, posición en redes, publicidad, etcétera. Y lo más importante, y de lo que venimos hablando todo el rato, es la importancia que va a tener la formación, es decir, que todas las pymes y las empresas cuenten con formación y sus empleados cuenten con formación en estos asuntos, de modo que toda la comunidad empresarial se pueda implicar e involucrar con los objetivos de sostenibilidad. Y para finalizar, que también lo hemos adelantado, la elaboración de esa memoria de sostenibilidad que os va a poder servir pues, de cara a acreditar este cumplimiento de criterios ESG, licitaciones públicas, subvenciones, acceso a financiación sostenible, darle ese valor diferencial, y que sería pues, un modo muy simplificado y adaptado a vuestras necesidades y a vuestra actividad de lo que prevé la CSRD que ya hemos venido comentando. Y todo esto pues, os puede servir para darle ese valor diferencial tanto de la actividad como del negocio. Y sin más, ya con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos, y Gracias a todos. no hay ninguna pregunta, pues damos por finalizada la sesión, y en cualquier caso nos podéis escribir por email o llamar.